Ahora rápidamente vemos diagnóstico de asma. Esto lo vimos de forma súper extensa en el video anterior, ahorita nada más es una versión corta. Entonces, asma vamos a dividirlo en asma asintomático y asma severo, primero. Entonces, asma asintomático es el paciente tiene asma, pero está asintomático. En este caso, si hacemos las pruebas de función pulmonar, van a salir normales. Entonces, en este caso, aunque demos albuterol, que es un beta 2 agonista, no especialmente vamos a tener cambio en las pruebas de función pulmonar. Entonces, si el paciente está asintomático, ya las pruebas de función pulmonar están normales, y si vemos los beta agonistas, no especialmente vamos a tener cambio. Entonces, esto no nos sirve de nada para diagnosticar el asma asintomático. Entonces, lo que vamos a hacer es un estudio de provocación. O sea, vamos a provocar que tengamos broncoconstricción. Tenemos, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, y alrededor tenemos el músculo liso. Lo que vamos a hacer es hacer que el paciente haga broncoconstricción, y esto lo hacemos generalmente es con metacolina, que es un agonista muscarínico. En un paciente normal que no tenga asma, al darle metacolina, no especialmente va a tener síntomas. Obviamente va a tener broncoconstricción un paciente normal después de darle metacolina, pero no va a ser significativo para que el paciente tenga síntomas. Entonces, a un paciente normal no le pasa nada con la prueba de provocación con metacolina. Pero si es un paciente que tiene asma, aunque sea asintomático, si le damos metacolina, la broncoconstricción que se genera aquí sí es suficiente para que el paciente se presente con síntomas. O si no tiene síntomas, ciertamente aquí las pruebas de función pulmonar ya se van a reflejar disminuidas, como es el hecho de que al dar metacolina vamos a tener que el FEV1 o la capacidad vital forzada, el FVC, van a disminuir más allá de 20%, o sea, disminuyen 20 o más de 20, van a disminuir al dar metacolina, y con esto hacemos diagnóstico con la prueba de provocación de metacolina. Ahora, otro dato, podemos encontrar que la difusión del dióxido de carbono está ligeramente aumentada por el hecho que el paciente está hiperventilando. Esto es, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Finalmente aquí tenemos bronquiolos y aquí están los alvéolos. Entonces aquí estoy poniendo los alvéolos, aquí está el capilar, y tenemos el dióxido de carbono pasa del capilar al alvéolo. Si el paciente está hiperventilando porque tiene disnea, o puede ser que no tenga disnea porque es asintomático, pero por el hecho de tener hiperactividad bronquial, el paciente aumenta la frecuencia respiratoria, a tal grado que así no tiene disnea. No tiene disnea porque está aumentada la frecuencia respiratoria. Entonces, como está aumentada la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono lo estamos sacando porque estamos saque aire. Entonces, sacamos el aire, sacamos el dióxido de carbono, y entonces más dióxido de carbono pasa de aquí para acá, porque el dióxido de carbono de aquí se está yendo, y aquí seguimos teniendo dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono pasa de aquí para acá. Entonces la difusión del dióxido de carbono se ve aumentada en el paciente que tiene asma por la hiperventilación. Esto es diagnóstico de asma asintomático. En resumen, el diagnóstico de asma asintomático se hace con la prueba de provocación con metacolina. Generalmente usamos metacolina, pero también se puede utilizar histamina como provocador. Las pruebas de función pulmonar van a estar normales en un paciente con asma asintomático. El siguiente es un paciente con asma severo. Entonces, cuando tenemos asma severo, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es espirometría. Y aquí vamos a ver el FEV1 y el FVC antes de darle albuterol y después de darle albuterol. Entonces sacamos el FEV1, el FVC, y después, ya una vez que los medimos, le damos albuterol al paciente y los volvemos a medir.
Esto es porque si después de haberle dado albuterol encontramos que el FEV1 o el FBC aumentan más allá de 12% del valor original o aumentan 200 mililitros de flujo de aire, eso quiere decir que el paciente sí respondió muchísimo al albuterol. ¿Y qué paciente responde al albuterol? Paciente que tiene asma. Entonces, el mejor estudio inicial para diagnosticar un asma severo va a ser medir el FEV1, el FBC antes de dar albuterol y después de dar albuterol para poder hacer la comparación de que si después de haber dado el albuterol, el FEV1 y el FBC aumentaron más allá de 12% o de 200 mililitros a partir de su valor original. También en asma severo, en la expresión física, podemos llegar a tener una disminución de los ruidos respiratorios. Aquí también podemos hacer la prueba de estimulación o de provocación con metacolina. Solo que aquí el principal estudio que hacemos es este. Y aquí pues el paciente ya viene con síntomas. Pero aquí es lo mismo, metacolina, y tendremos una disminución del FEV1 más allá de 20% después de haberle dado la metacolina. Siguiente categoría es, ahora vamos a ver un paciente que viene con exacerbación aguda. Entonces, en la exacerbación aguda, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que hacemos es una gasometría, en donde vamos a encontrar hipoxia, o sea, una disminución de la presión de oxígeno. Y como el paciente está hiperventilando, porque va a tener disnea, el dióxido de carbono se está saliendo y saliendo y saliendo. O sea, una disminución de la presión de dióxido de carbono que se traduce como una alcalosis respiratoria. Eso vamos a encontrar en la gasometría. Ahora, pacientes que vienen con la exacerbación aguda, primero tenemos que ver que el paciente, la razón por la cual tiene la disnea es por la exacerbación aguda del asma. Entonces lo que hacemos es una radiografía de tórax por dos razones. Una, para ver si la razón por la cual el paciente tiene la exacerbación, tiene la disnea es por la exacerbación. Ahora eso directamente no lo podemos ver en la radiografía, pero lo que podemos ver es si el paciente tiene otras enfermedades pulmonares que sugieran que el paciente tiene disnea por eso. Por ejemplo, podemos ver si el paciente tiene un neumotórax y que sea el neumotórax la causa de la disnea en lugar de una exacerbación aguda de asma, por ejemplo. Entonces la radiografía de tórax es para excluir otras causas de disnea y también para ver si el paciente tuvo algún desencadenante pulmonar como parte de la exacerbación del asma. Por ejemplo, si el paciente tiene neumonía, puede ser que la neumonía sea lo que nos haya empezado la exacerbación del asma. Porque los pacientes tenemos asma y tenemos asma controlado, pero puede haber algo que lo desencadene, y esto puede ser la neumonía. Entonces la radiografía se hace por tres cosas. Una, para excluir otras causas de disnea. Si no las encontramos, suponemos que es una exacerbación aguda. Y si es una exacerbación aguda, queremos ver si encontramos algún desencadenante. Ahora, independientemente de esto, todo paciente que viene con una enfermedad pulmonar, siempre hay que evaluar que no tenga un neumotórax secundario. Un neumotórax secundario es un neumotórax que el paciente tenga un neumotórax en respuesta a una patología primaria. Y en este caso, la patología primaria sería el asma. O sea, pacientes con asma tienen riesgo de desarrollar neumotórax. Esto es de exacerbación aguda. Entonces, en la exacerbación aguda, la gasometría, la radiografía de tórax y también hacemos espirometría, en donde sacamos las pruebas de función pulmonar, así normales, o sea, antes de dar el albuterol, también después de dar el albuterol y también después de dar la metacolina. Entonces lo mismo, vamos a ver las pruebas de función pulmonar, o sea, el FEV1, el FBC,
y después del albuterol, si encontramos un aumento de más allá de 12%, 200 mililitros, es positivo, o sea, para exacerbación de asma. Y si después de la metacolina tenemos una disminución del FEV1 más allá de 20%, igual es diagnóstico. Esto es para exacerbación aguda. Y la otra va a ser para el estatus crónico, estatus asmáticos. El estatus asmáticos es cuando básicamente está totalmente cerrado el bronquio, porque tenemos broncoconstricción severa, 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 que toda la luz del bronquio está, pues está ocluida, no pasa nada por aquí. Ahí lo que vamos a encontrar es que la presión de oxígeno va a estar disminuida, pero la presión de dióxido de carbono va a estar aumentada. La presión de dióxido de carbono va a estar aumentada. Porque si no tenemos paso de aire por aquí, ni está entrando el aire, ni el paciente está sacando el aire. Y si no saca el aire, es que está aumentando la presión de dióxido de carbono, porque no lo estamos sacando. Y esto se traduce como una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Entonces, si el paciente viene con acalosis respiratoria, es que tiene disnea. Pero si ya viene con acidosis respiratoria, es que ya no estás pudiendo sacar el aire. Y no está pudiendo sacar ni está pudiendo meter el aire. O sea, esta ya es grave. Ahora, la otra cosa importante es, digamos, tenemos un paciente, viene con una exacerbación aguda de asma, tiene disminución de la presión de oxígeno y como está hiperventilando, tiene disminución de la presión de dióxido de carbono. Digamos que le estamos dando manejo al paciente y tiempo después tenemos disminución de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono se encuentra normal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si el dióxido de carbono estaba disminuido y ahora está normal, ¿por qué está normal? Porque se está acumulando el dióxido de carbono. ¿Y por qué se está acumulando el dióxido de carbono? Por fatiga respiratoria. O sea, pacientes que tienen asma bastante severo están hiperventilando. Por eso está disminuido el dióxido de carbono. Y es tanta la hiperventilación que el diafragma se cansa o los músculos respiratorios se cansan. Y si se cansan, si tenemos fatiga respiratoria, empieza a disminuir la frecuencia respiratoria. Y si empieza a disminuir la frecuencia respiratoria, es menos aire que estamos sacando por minuto, porque disminuyó la frecuencia respiratoria. Y si disminuye la frecuencia respiratoria, sacamos menos aire y entonces sacamos menos dióxido de carbono. Dicho de otra manera, se empieza a acumular el dióxido de carbono porque no estamos tardando más en hacer cada respiración por la fatiga respiratoria. Y ya el siguiente nivel de esto es que está aumentada la presión de dióxido de carbono. Por esto puede ser el caso de los estatus asmáticos. Entonces podemos pensarlo como un continuo o podemos pensarlo como por partes. Un paciente que viene con estatus asmáticos de plano va a venir así, con presión de dióxido de carbono aumentada, porque ni mete aire ni puede sacar aire. Por otro lado, un paciente que viene con una exacerbación aguda de asma, viene con dióxido de carbono disminuido. Si luego encontramos que el dióxido de carbono está en rango normal porque tiene fatiga respiratoria. O sea, y se fatigó de la hiperventilación, entonces disminuye la frecuencia respiratoria y entonces el dióxido de carbono ya no se está saque, sino que se queda acumulando. Y como estaba disminuido y ahora se está acumulando, pues se queda en rango normal. Si esto progresa a un estatus asmáticos, entonces la presión de dióxido de carbono ya no solo va a estar normal, sino que ahora va a estar aumentada, pero esto ya es en el caso de que el paciente tenga estatus asmáticos o que de plano ya no pueda hacer contracción del diafragma por super excesiva fatiga, pero eso casi nunca sucede. O sea, siempre tenemos cierto movimiento del diafragma. Este es de diagnóstico, entonces ahora para asma crónico, podemos encontrar aumento de IgE, que esto sugiere un asma alérgico o un asma extrínseco. También podemos encontrar aumento de la cuenta de eosinófilos.
pedimos biometría hemática, vamos a encontrar eosinófilos aumentados. Y vamos a hacer la prueba de la piel para ver cuál es el alergeno que está ocasionando el asma. Que muchas veces es difícil saber cuál es el alergeno. Y tratamiento va a ser evitar la exposición al alergeno si es que se conoce. Y en el siguiente video vemos diagnóstico de asma crónico y de exacerbación aguda. Pero entonces, en resumen, paciente que viene con asma, si es asintomático, las pruebas de función pulmonar van a estar normales. A pesar de que demos albuterol, no especialmente vamos a tener cambio. Entonces hacemos la prueba de provocación con metacolina, en donde vamos a encontrar una disminución del FEV1 o del FBC más allá del 20%, si es que el paciente tiene asma. Si no tiene asma, no especialmente vamos a tener cambios. O ciertamente va a ser un cambio de menos de 20%. Si es asma severo, el mejor estudio inicial son el FEV1 y el FBC antes de dar albuterol y después de dar albuterol, en donde vamos a ver que el FEV1 y el FBC aumentaron más allá de 12% o 200 mililitros después de haber dado albuterol. Si aumenta menos de 12% o menos de 200 mililitros, entonces igual y no fue asma lo que tiene el paciente. También podemos hacer la prueba de provocación con metacolina. Si el paciente viene con asma agudo, el mejor estudio inicial es una gasometría, en donde encontramos disminución de la presión de oxígeno, disminución de la presión de dióxido de carbono, o sea, una alcalosis respiratoria. Hacemos una radiografía de tórax para excluir otras causas de disnea y para ver si encontramos el por qué el paciente tuvo exacerbación aguda al buscar una infección, por ejemplo, y también para excluir que el paciente no tenga un neumotórax secundario. Si el paciente que tiene el PCO2 disminuido, luego encontramos que tiene PCO2 normal, esto sugiere fatiga respiratoria. Si tenemos estados asmáticos, aquí el dióxido de carbono va a estar aumentado porque el aire no sale. En asma crónico, la IgE está elevada, vamos a tener aumento de eosinófilos.